Señor director, a aprovechar y pasar con nuestra invitada del día de hoy, Gloria Reyes, quien es la directora del programa Progresando con Solidaridad Prosoli, y como tiene otros compromisos, pues ya está por acá con nosotros y vamos a aprovechar para darle la bienvenida a nuestro espacio, el Nuevo Diario AM. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy contenta de estar con ustedes. Un saludo muy especial a toda la gente que sigue esta extraordinaria plataforma. Gracias por la invitación. Bueno, Gloria, vamos a iniciar de inmediato. Hemos visto a Prosoli muy activo en este programa de Familia Feliz que ha anunciado el gobierno la semana pasada. Explíquenos cuál será el rol que jugará Prosoli en este programa. Bueno, Prosoli estará apoyando en el proceso de la creación de los manuales operativos para la selección de las familias que van a ser beneficiarias de estos subsidios y bonos que el gobierno estará entregando a familias que en muchos casos, en otras circunstancias, no podrían acceder a un financiamiento para su vivienda. Como ya ha anunciado el presidente de la República mediante un proyecto especial que coordina el Ministerio de la Presidencia, se va a apoyar a desarrolladores para que puedan construir viviendas a precios asequibles y el gobierno estaría apoyando con subsidios para el inicial y para apoyar con el costo de los ITEVIS para que el monto de una vivienda a una familia que tenga ingresos por debajo de los 20,000 pesos o 16,000 pesos en una vivienda, en ingresos en un hogar, pudiera optar hasta por una vivienda de 800,000. Y además, porque siempre es una barrera importante el inicial de una casa, pero además el costo de la mensualidad. Estaríamos hablando de el pago de un alquiler que normalmente puede estar por encima de los 5,000 pesos y ahora estaría pagando su préstamo por su vivienda propia en un rango de 3,600 pesos en adelante. O sea que lo que quiere el gobierno con esto, dentro de esa visión de alianza público-privada, es lograr apoyar la creación y la construcción de viviendas de bajo costo y que además viviendas que sean asequibles para todos los segmentos de la sociedad, al margen de los demás proyectos que de manera formal el gobierno está realizando mediante el INVI, que ya sabemos se convertirá en Ministerio de Vivienda en un tiempo, y entonces ahí hay viviendas de carácter social que sí se estarían trabajando de otra manera. O sea que Prosoli estará como un ente articulador y de básicamente selección de las familias y el seguimiento para las potenciales familias beneficiarias de estos programas y subsidios que el gobierno estará entregando para las familias más vulnerables del país. Gloria, el Progresando con Solidaridad se ve como una institución paternalista, igual que otras instituciones que tiene el gobierno con esos mismos propósitos. Y se supone que la misión de instituciones como el Prosoli debería ser llevarle el subsidio, llevarle la ayuda económica a las familias o a los ciudadanos o ciudadanas que necesiten, pero también ir trabajando de la mano para que esa persona pueda ser en algún momento autodependiente. Se tiene esa medida, cuánta gente han ido, diríamos que Prosoli ayudando a que sean autodependientes para que así no tengan que estar recibiendo la ayuda del Estado directamente. Bueno, yo creo que lo que habría que precisar es que históricamente los programas sociales se han visto así en República Dominicana y justo en estos momentos, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, estamos trabajando en la transformación de todo el sector social con un nuevo enfoque, un enfoque que está orientado al acompañamiento y creación de capacidades para la inclusión productiva. Evidentemente eso en 4 o 5 meses no es tan simple de exhibir. Sí nos encontramos en ese proceso de transformación, en todo el diseño estratégico institucional que va a procurar intervenciones que logren realmente crear capacidades en la gente y criterios claros de entrada y salida al programa, que es a eso que se refiere, que las personas puedan estar claras que estas ayudas son temporales y que lo que procuran es primero atender una situación específica de vulnerabilidad en la que las familias pueden vivir y que entonces en ese proceso de acompañamiento socioeducativo, como es parte del mandato de Prosoli,
pues las familias puedan adquirir estas capacidades que lo vinculen al empleo como principal estrategia para la reducción de la pobreza, pero también al emprendimiento o a la creación de negocios. O sea, el enfoque es: ayudamos a la familia, la apoyamos en la creación de capacidades vinculadas a la actividad productiva y logramos su inclusión productiva para que en poco tiempo deje de depender de la ayuda. Así, ese es el nuevo enfoque que hemos diseñado como parte de la propuesta y la nueva mirada que el gobierno está presentando para el sector social. Es un desafío importante, como ha señalado. Hay una cultura de asistencialismo y de paternalismo que lamentablemente por muchos años se ha alimentado y que debemos comenzar a romper esos paradigmas e instalar una nueva mirada acerca del tipo de intervención que queremos lograr. Para eso se está trabajando de la mano de otras instituciones de gobierno, se está apoyando en la academia, del sector privado. O sea, estamos haciendo puentes, que Prosoli pueda ser un vínculo entre esos servicios del Estado y esas necesidades de los ciudadanos para lograr en muy poco tiempo y con la unificación de todos estos recursos disponibles del gobierno, crear y transformar y lograr esa tan anhelada autonomía de las familias de los programas. Bien, adelante Tuto. Muy buena. ¿Cuáles son los criterios que se aplican para determinar las personas que pueden acogerse a esos planes de Prosoli? Esencialmente, los criterios para que una persona forme parte de los programas tradicionales, sin hablar de Quédate en Casa, que ahora es un programa especial por la pandemia y tiene unas características especiales, porque no todo el que quizás en el pasado estaba en un margen de vulnerable que no calificaba, continuó con su misma condición de vida, sino que por la pandemia quizás dejó de recibir un ingreso o perdió su trabajo y entonces puede ser calificado dentro de las ayudas. Ahora, el programa tradicional de Comer es Primero con la tarjeta Solidaridad y la mayoría de los subsidios que desde Prosoli se trabajan, las personas tienen que estar primero identificados en el mapa de pobreza, que es un censo que se ha realizado en 2018, la última edición, donde se realiza un estudio sociodemográfico para conocer el índice de calidad de vida de las familias, lo que se llama la pobreza multidimensional, que no solo mide el tema del poder adquisitivo o la pobreza monetaria de la gente, sino que valora otros aspectos como el acceso a servicios públicos, la calidad de la vivienda, el acceso a la salud, entre otros. Entonces, para Prosoli, para que una familia pueda estar incluida en los programas de gobierno, debe estar incluida en los indicadores de calidad de vida 1 y 2, que significa llanamente pobres extremos o pobres moderados. El programa está destinado para las personas de una condición de vida de mayor pobreza. Entonces, esa es la prioridad del programa. Y justo ahora, en el nuevo reenfoque, porque vamos a migrar a un nuevo programa que no solo es cambiar el nombre de Supérate, sino que incluye un alcance mucho mayor, vamos a incluir más familias, pero también vamos a revisar y a focalizar las ayudas para que las personas que no la necesiten o que estén ahí y no cumplan con estos parámetros, le podamos dar la oportunidad a otros que realmente sí lo necesitan. Además de que hemos identificado familias, núcleos de familia, donde más de una persona recibe la ayuda del gobierno, y eso no es justo. Sabemos que hay muchas personas que necesitan este apoyo del gobierno, entonces la idea es que sea más equitativo, más justo para todos y que sea mucho más transparente. Y en eso estamos trabajando arduamente en este proceso de los meses de enero a mayo de este año. Gloria, antes de iniciar el programa, nuestro compañero Luis Brito y yo hablábamos de que pese a que el presidente dijo que iba a centralizar algunas instituciones del Estado, aún se percibe como que hay entidades que hacen las mismas funciones. Y hablábamos de programas Gabinete de la Presidencia, donde está Tony Peñaguaba, hablábamos de la DGP, donde está Neney Cabrera, y hablábamos de Prosoli. Explíquenos cuál es la diferencia de estos tres programas. Porque si no se solapan funciones una con la otra. No se solapan funciones, son funciones diferentes, pero yo quiero decir que sí hay una dispersión en el sector social, no necesariamente en esas instituciones que mencionan, sino que aquí cualquier ministerio tiene un capítulo de protección social o de ayuda social. Entonces hay una dispersión, hay recursos que no se han tradicionalmente usado de manera
eficiente y centralizada. Y hace ya 2 meses el presidente creó una comisión que busca transformar todo el sector social, hacer un análisis, un diagnóstico de la situación y definir una recomendación que articule una mejor institucionalidad de la política social. No solo crear un instrumento que aglutine todo el sector social, de protección social y asistencia social, sino que también haya una visión diferente a la que tenemos, que debe comenzar con eliminar esa dispersión. En el caso de los gabinetes, ustedes saben que hay un decreto que el presidente al inicio de su gobierno presentó, y es que los gabinetes son gabinetes que procuran articular los diferentes sectores. En el caso del gabinete social, su propósito y misión es el monitoreo y el diseño de políticas sociales. Entonces eso no solo tiene que ver con una ejecución, que es lo que hace Prosoli. Prosoli tiene un mandato específico, es el operativo, es el órgano ejecutor de las políticas, es el que va a campo, el que operativiza todas las políticas públicas relacionadas a la protección social y a la asistencia social. En el caso de los programas especiales de la presidencia, tiene una dinámica de programas particulares que ninguno coincide con lo que hacemos en Prosoli. Lo que sí aspiramos es a que exista un gabinete que coordine, que articule y que unifique a todo el sector social, y que luego tengamos otra entidad que sea rectora, que sea ejecutora y que aglutine toda la dispersión que existe. En las demás instituciones, muchas tienen una función y un rol por el cual deben permanecer, pero hay otras que utilizan capítulos de su presupuesto para temas sociales, que no debería ser. Y entonces ahí lo que queremos es lograr que toda esa dispersión se centralice y que entonces cada entidad asuma su responsabilidad y su rol. ¿Qué hace Hacienda entregando ayudas sociales, por decir algo? Entonces, ¿qué hace presupuesto? Todas esas entidades, prácticamente todos los ministerios y direcciones tienen un área de asistencia social. Entonces ahí es un poco de donde va el debate. No es tan simple como decir, bueno, lo cambiamos de un día para otro. Hay que hacer toda una revisión de las instituciones, temas presupuestarios también que hay que ajustar, y en eso se está trabajando arduamente en una comisión que ya el presidente ha designado. O si no, hacer algo, bueno, no sé si Manuel tiene una pregunta. Manuel está todavía... No, Manuel no está. Ok, hacer algo parecido a lo que era el Intran, a lo que es el Intran, que se recogieron cerca de 8 instituciones que tenían responsabilidad con el tema de transporte, entonces todas fueron aglutinadas allí. La pregunta mía ahora es la siguiente. Tenemos varias herramientas para medir el nivel de pobreza en la República Dominicana. Yo creo que incluso el propio Progresando con Solidaridad es otra herramienta para nosotros medir la pobreza en la República Dominicana, puesto que si tenemos mucha gente dentro de este programa social, significa que tenemos un problema significativo de pobreza en la República Dominicana. Así como si fuera lo contrario, si va disminuyendo el número de gente que está beneficiando Prosoli, significa que entonces está disminuyendo la pobreza en la República Dominicana. Pero aquí viene un tema con el clientelismo político, Gloria Reyes, que en el gobierno pasado se le criticó mucho de que cierta gente del partido, con compromiso político del gobierno, se metían a esos programas sin ni siquiera tener las condiciones para ello, porque no lo necesitaban o no lo merecían, porque no eran gente pobre. ¿Esta administración de Luis Abinader está cuidando esa parte? Sí, definitivamente. Hay un compromiso desde la presidencia, desde la visión del gobierno, desde nosotros que dirigimos la institución, de apegarnos a todos los manuales operativos y a lo que establece el marco jurídico que crea nuestra institución. Nuestro objetivo es trabajar con la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, y eso no tiene color ni partido político. Eso hace referencia a todo el que necesite una ayuda. Ahora en Navidad nos tocó entregar gran parte de lo que fueron los bonos de Navidad, y Prosoli hizo un mapa un pequeño mapa del mapa de la pobreza de casi 300.000 personas, y fue casa a casa a entregar estas ayudas. Y ahí no se le preguntó a nadie de qué partido ni de qué color era, simplemente usted está aquí en este padrón, se iba a la casa y ahí participó todo el mundo. Participó la Junta de Vecinos, participó la iglesia,
hasta la prensa fue porque nosotros le pedimos que la gente se involucrara para que viera y pueda evidenciar lo transparente que fue este proceso. En algunos lugares, familias cuando llegaban a la casa decían, no, ya a mí me trajeron la ayuda, yo tengo la tarjeta, vino la iglesia y nos entregó el bono. Entonces eso también hay que destacarlo. Este es un pueblo de gente que es noble, que es trabajadora y que es honesta. Si las cosas se hacen bien, nadie va a estar pensando en las vivezas, en buscársela como uno tradicionalmente dice, sino que las cosas de que hay que crear conciencia en la ciudadanía, hay que crear conciencia en quienes estamos asumiendo los roles de trabajo social en este tipo de entidades. Y a mí me parece que esta es una buena oportunidad en el momento en el que nos encontramos para despolitizar por completo las ayudas de gobierno. Pero ¿qué es despolitizar las ayudas del gobierno? Porque siempre hemos sabido que en las ayudas hay gente de todos los partidos. Obviamente en el pasado había más gente del partido de gobierno, pero bueno, eso pasa. Ahora bien, ¿qué es despolitizar las ayudas de gobierno? Y es una perspectiva muy propia. Es que el gobierno tenga la decisión del que ya no deba estar en esas ayudas, que pueda salir, que salga, que se creen los mecanismos para salida, para que otros que sí la necesitan entren. La decisión difícil es tú, después de tantos años de entregar una ayuda a una persona, sin ningún tipo de intervención que logre que esa persona cree capacidades para la autonomía, como muy bien tú señalabas, entonces sacarla cuesta, porque si tú la mantienes dependiente es una población manejable y vulnerable. Entonces despolitizar es lo que el presidente ha decidido, que vamos a trabajar para acompañar a las familias para que salgan de los programas, claro, para que salgan con un empleo, para que salgan con una vivienda, para que salgan realmente de la pobreza. No es que vamos a sacarla del programa, no, vamos a apoyarla para que no requieran y no necesiten la ayuda del gobierno. Y eso se logra con mucho esfuerzo, pero con mucha responsabilidad política, y es parte de lo que de ahora en adelante se quiere hacer con la transformación de los programas sociales. Excelente, Tuto. Sí, bueno, ya Gloria respondió a algunas de las inquietudes que tenía, que era relativa precisamente a despolitizar esos programas. Y si existen, ¿qué controles existen para que realmente, qué supervisión existe para que se apliquen esos criterios y que no se vuelva esa práctica que citaba Brito en su pregunta de que se daban las ayudas con criterios políticos o que había tráfico de influencia en ese tipo de cosas? Prosoli, un cuerpo de veeduría social que también está apoyando en ese proceso de una especie de fiscalización, podemos decirlo, de todo este tema de las entregas de las ayudas, sobre todo en las comunidades. Estamos afianzando los mecanismos de monitoreo de Prosoli, fortaleciéndolo mucho, robusteciendo esta parte porque para nosotros es muy importante, pero además tenemos el acompañamiento de organismos internacionales como es el PNUD, como es los multilaterales, Banco Mundial, BID, donde hay proyectos en conjunto y que evidentemente también son parte de esa veeduría para que estos procesos se garantice su transparencia, además de que la dinámica en la que funciona las entidades de protección social entre sí, tanto lo que hace Siuben como el sistema que tiene la data de los beneficiarios, lo que hace ADES como la administradora de los subsidios, lo que hace Prosoli es entre cada institución hacer cruces constantes que permiten validar que el proceso se realiza de acuerdo a lo que establecen los manuales operativos de las tres instituciones. Entonces eso también es un apoyo que garantiza que se haga apegado a lo que es esa normativa y lo que son los reglamentos de funcionamiento institucional. Inclusive, y antes de la pregunta que va a hacer nuestro compañero Zapata, porque aquí el problema político en la realidad no se puede desligar, apartar. Pero si un partido, en este caso el PRM, en el gobierno, le interesa crecer, a cada partido político le interesa crecer, lo mejor para eso es otorgar esa ayuda a gente que no sea de su partido e incluso a gente que no sea de ningún partido político. Esa es la mejor manera, digo yo, de un partido crecer en el gobierno. Bien, Gloria, dice uno de nuestros seguidores, está preguntando que cuándo finalmente van a pagar o a depositar el dinero de la tarjeta, y yo le agrego que a qué se ha debido el retraso.
No, recuerden que nosotros estamos estableciendo un nuevo método. Normalmente se hacía un pago cada quincena. Ahora estamos definiendo un pago único para el Quédate en Casa, que será a finales del mes, cada mes. En este nuevo año es normal que haya atrasos en los procesos de presupuesto, eso es lo típico, siempre el primer mes del año es un mes donde el Estado toma un poco más de tiempo. Ustedes recuerdan que la Dirección de Presupuesto tuvo un hackeo en su sistema recientemente, eso ha afectado significativamente el funcionamiento de DIGEPRES y entonces eso nos ha afectado en el proceso de pago, pero en los próximos días estaremos haciendo ese depósito que yo sé que es tan esperado y que pretendíamos hacerlo el 20 de enero, pero que lastimosamente por la situación que se ha presentado en DIGEPRES se ha retrasado significativamente y es muy probable que a mediados de la semana próxima tengamos el depósito. Sé que hay mucha expectativa, nos escriben por las redes y es entendible, hay una situación que es necesaria de la gente, que requiere su ayuda y su transferencia, pero no hemos dejado de trabajar para que esto se haga a tiempo. O sea, se ha hecho un trabajo arduo en estas primeras semanas del año, precisamente porque debemos recordar que el Quédate en Casa concluye en diciembre y por una disposición del presidente a inicio del año se incluyeron unos fondos especiales para este desmonte gradual que inicia ahora en enero con el depósito de 3,000 pesos. O sea que sí estamos trabajando en eso y ya en los próximos días estará hábil el depósito de Quédate en Casa. Gloria, a propósito de ese problema de pago que usted oportunamente ha explicado aquí, Prosoli sin recursos económicos definitivamente no fluye, no camina. Entonces tenemos un país que no está a toda capacidad trabajando, la producción nacional no está a toda capacidad, eso hace que los impuestos del gobierno disminuyan. Al disminuir los impuestos del gobierno uno supone que hay algunos recortes de algunas instituciones, porque así es que funciona. Entonces, el presidente en algún momento lo ha explicado, pero quisiéramos escuchar de boca suya si esa disminución de los impuestos que recauda el Estado dominicano no comprometen, diríamos que, la fluidez de los programas de Prosoli. Bueno, Prosoli tiene en términos operativos el mismo presupuesto del año pasado. Eso representa un gran desafío porque queremos ampliar el alcance de los programas y también la cantidad de personas que impactamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos priorizado, identificado oportunidades de ahorros, se han reducido actividades que no eran determinantes para el objetivo del programa en lo que es esta planificación del año. Entonces estamos focalizando los recursos en esas acciones y esas actividades que son más prioritarias para el propósito que tiene Prosoli. Además estamos vinculando el esfuerzo de Prosoli con otras entidades de gobierno para lograr que el esfuerzo que cada uno hace de manera individual se centralice y nos permita lograr con los mismos recursos impactar a una población de una manera más amplia y con un mayor alcance. Por otro lado, se está trabajando de manera muy ardua con el proceso de captación de recursos de cooperación, que son importantes, con algunas embajadas, con algunas agencias internacionales, con las cuales ya hemos avanzado desde el año pasado en el inicio de nuestra gestión. Yo diría que fue parte también de esa visión de tratar de rápidamente ir captando recursos para este año. Ya hemos logrado concretar apoyos importantes de la Agencia de Cooperación Coreana, de COICA, de la Embajada del Reino Unido, de la Embajada de Japón, de la Unión Europea y otras agencias de cooperación internacional que nos van a ayudar a que muchos de estos programas puedan realizarse para el año 2021 sin utilizar recursos del Estado, del gobierno. Una última pregunta de mi parte. Sabemos que usted tiene una agenda y tiene el tiempo arriba. No sé si los compañeros tienen otra pregunta, pero por mi parte la última pregunta es, tenemos un número de personas que se está beneficiando de Prosoli para saber más o menos en ese mismo orden si tenemos la misma cantidad de gente que está siendo beneficiada del programa
o ha aumentado después que llegó el PRM al poder? Bueno, es la misma cantidad de programas de personas que iniciamos, 1.570.000 son las beneficiarias del programa Quédate en Casa y se incluyen todos los programas. Y entonces ahora, luego de concluir el desmonte de Quédate en Casa, para el programa de Supérate, que se van a incluir 200.000 familias más, entonces ahí entrarían parte de las familias que han estado recibiendo el apoyo de Quédate en Casa, luego de ser evaluadas y revisadas con el mapa de pobreza, y también las personas que fueron registradas en los formularios de la tarjeta La Doble, que hay una parte importante también de esos que están en los indicadores de calidad de vida 1 y 2 y califican para recibir las ayudas que se incluirían ya a partir de mayo. Perfecto. Zapata. Bueno, gracias a Gloria Reyes, quien ha estado con nosotros acá, directora de Prosoli, programa Progresando con Solidaridad.